Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Es un placer estar con ustedes. El Espíritu de Cristo que nos une, el amor que sentimos unos por otros es muy grande. Damos cuenta que a veces tenemos distintas opiniones, pero hasta las Escrituras nos enseñan a soportar a los que tienen distintas opiniones que los nuestros. No queremos dividirnos sobre pequeñeces, sino queremos seguir fiel al Señor con todo el corazón y amarnos como el Señor nos ama, si nos ama mucho. Anoche vimos que la apostasía es apartar de la palabra de Dios, apartar de la fe, retirar de creer en el Dios vivo. Y vemos que el diablo está usando el televisor, está usando hasta las escuelas, está usando películas, está usando el internet, está usando muchos medios para atacar el hogar, atacar la fe, a quitar la fe. Y hasta que hace poco un predicador allá en el valle me dijo que un niño cuya madre asiste a una congregación ahí, que un niño de 13 años dijo a su mamá, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no creo que hay un Dios. 13 años. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo agarró esas ideas? Bueno, ya sabemos que el diablo está trabajando en una forma fuerte para quitar la fe. Si están en la escuela 6 horas del día, vienen a la casa y ven el tele 2, 3 horas en la tarde, y todo está hablando de evolución. La idea que el hombre descendió de los animales inferiores. Entonces, si eso es la verdad, no es la verdad que Dios creó el hombre. Dicen que Hitler decía a la gente, si escuchan la mentira suficiente tiempo, lo van a creer. Así trabaja el diablo. A través de hipócritas, mentirosos, va desparramando mentiras. Aquí vamos a ver cómo la apostasía, o sea, abandonar la fe, desarrolla. Pero no solamente queremos quedar ahí, sino cómo la podemos evitar. Por eso quiero notar con ustedes la importancia de ver. No, dice que no se apunta acá. Allá, pero como quiera no. Voy a cambiar poquito, hermanos. A ver si esté más cerquita a la máquina allá. Vamos a ver unos pasos a la apostasía. Vamos a abrir aquí nuestras Biblias, hermanos, al libro de Segundo de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo en Segundo de Timoteo, capítulo 4. Vamos a empezar el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero vamos a ver lo que dice Pablo, la necesidad de la sana doctrina y la verdad. Sigue diciendo Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí entonces estamos viendo
que el Señor está mostrándonos lo que está pasando en este mundo. Y vemos que muchos no aman a la verdad. Anoche hablamos de la verdad, que era tan importante de entender que hay verdad. Gracias, hermano. Hay verdad y hay mentira. Si usted agarra una botella de veneno, creyendo que estás comiendo algo, alguna medicina, le puede matar. Aunque usted crea que le va a hacer bien, si no es lo bueno, le va a hacer mal. Es la misma cosa con falsa doctrina. Por eso queremos entender lo que vamos a hacer. Entonces, si no aman a la verdad, según ese texto que sigue ahí en 2 de Tesalonicenses, fíjese lo que dice Pablo. Notamos una porción de este texto anoche. En capítulo 2, versículo 10, dice, ¿cómo trabaja esa falsa doctrina? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Hermanos, si no aman a la verdad, fácilmente se engañados. Dice que el mentiroso se engaña más fácil que el hombre que siempre habla la verdad. Así es. Pero el que ama la verdad se da cuenta muy pronto cuando se oye algo que no es correcto. Porque estamos acostumbrados a la verdad. Es difícil hallar hombres de verdad hoy en día. Es difícil. Pero Dios quiere hombres de verdad y hombres que aman a la verdad. Por eso tenemos que estudiar, ser hombres de la palabra, mujeres de la palabra. Yo he asistido a una congregación donde había varias hermanas tan buenas, mujeres de estudiar, que ellos corrigieron muchos de los cursos de correspondencia de la Biblia que mandaron por África y muchos lugares. Pero esos hermanos ya conocieron la Biblia tan bien que no necesitaba buscar la Biblia como corregirlo. Ya sabían la Biblia. Y yo sé que personalmente algunos predicadores, hasta cuando tenían preguntas difíciles, a veces preguntaban a estas hermanas en privada, a ver, explícame ese versículo. Bueno, quizá a usted no le gusta esa idea, pero lo que quiero decir es que las mujeres y los hombres deben ser estudiosos, gentes que conocen la palabra de Dios. Por eso, la palabra nos enseña a amar la verdad. Y que acabamos de ver aquí, que otro paso es que buscarán maestros. ¿Qué clase de maestros? Que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. O sea, no quieren escuchar algo que corrige su mala vida. No quieren escuchar algo que les cae duro. Quieren escuchar algo muy agradable al oído. Y entonces buscan maestros que les enseñan cosas bonitas. Ya hemos oído ese tipo de predicadores. Hay muchos por televisor, por radio, que predican lo que agrada el oído al ser humano que no quiere arrepentirse. Nunca tocan el punto de arrepentimiento, porque el hombre tendrá que cambiar y arrepentirse si le duele, le cuesta. Pero estos no. Y como ahí dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, vamos a ver aquí ese texto que estamos viendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entendemos la palabra sana. El doctor entiende esa palabra sana, pero tiene que ver con algo que no está en mal estado. Y aquí dice la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. No traen uno, muchos, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus malos deseos. No vamos a caer en eso, hermanos.
A veces en la iglesia de Cristo hemos caído en esto. ¿O cómo? Que queremos que prediquen en contra de todo el mundo, pero que no digan nada a nosotros. En contra de aquella iglesia allá, aquella allá, y quedamos muy contentos. Ah, sí, qué buenos, qué buena gente somos. No somos como aquellos, no somos como aquellos. Pero cuando empiezan a hablarnos, como, no sé si recuerdan ustedes, hermano Marshall Keeble, un predicador negro. Lo escuché predicar una vez y estaba predicando muy fuerte y dijo, en contra de fumar. Y él dijo, no vaya a decir que no fumen. Y con el dedo empujó, apuntó a un hermano sentado ahí enfrente y dijo, no me digan que no fumen porque veo el paquete en su bolsa. Pues yo creo que aquel hermano quedó muy avergonzado, pero ese hermano, pues él no les hablaba cosas que les agradaba al oído, no. Entonces lo que queremos es ver que la palabra de Dios debe transformarme. Y no debemos buscar sermones que agrada, porque muy fácil es tirar piedras a todo el mundo y quedarme libre. Como si yo no tengo que cambiar, pero todos necesitamos cambiar. Ahora vemos el punto número 3. Pasos a la apostasía. Apartan de la verdad y lo reemplazan con mitos, con fábulas. Los judíos les gustaban mucho el mito. Agregaron muchas cosas a la ley, mitos, etc. Pero entonces Pablo ahí, acabamos de ver ese texto, ahí en 2 Timoteo capítulo 4 dice, apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Una fábula suena bonito, pero de nada sirve. Cuando yo era chiquito, mi mamá me enseñaba la Biblia, pero tenía un librito de fábulas y me decía, mira, este libro de fábulas son puros cuentos, no lo creemos, son escritos por hombres, pero la Biblia es de Dios. Bueno, de muy chiquito ella me enseñó, mire, eso está de Jack and the Beanstalk, ¿cómo se llama? Del hombre que subió una planta de frijoles hasta el cielo. Ella me explicó, eso es puro cuento, invento de hombres. Bueno, muchos todavía siguen fábulas de un tipo o otro. Vemos aquí en el libro de Mateo capítulo 13, Cristo nos habla y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias, porque Pablo también enseña a Timoteo que debemos tener lectura. No me avergüenzo de abrir la Biblia y decir, vamos a leer la Biblia. Vamos aquí más bien a Mateo 13, versículo 24. Primero vamos a ver 24 a 30. Cristo habló por parábolas, como fue dicho desde los Salmos. Estamos en Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero la palabra cizaña, quizá no sabemos qué es, pero lo explican que era una planta que la semilla era parecido al trigo, pero no producía nada que valía para comer. Más bien era dañino si lo comía. Pero ese hombre era sabio y sembró buena semilla. Y pues se fue. Sigue diciendo versículo 26. Bueno, 25 otra vez leímos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí se notó que, mira, no todo está bueno aquí. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Es buena pregunta. Y el
El padre de familia no les regaña a los trabajadores. Él no dice, ustedes, ¿quién sabe que ustedes hicieron eso? No, él sabe que no. Echa la culpa al enemigo. Y les digo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, la arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, es interesante que estos discípulos están ahí escuchando la prédica, pero quedan en la mente una duda. Y dice en el versículo 36, entonces despedida la gente, se fueron multitudes, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Cuántas veces nosotros hemos arrimado al Señor Jesús y le hemos dicho, Señor, ayúdame a entender tu palabra? Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a enseñar tu palabra como tú quieres, sin añadir ni quitar. Porque ¿qué tal si el hombre siembra mala semilla? Yo he sido agricultor muchos años. Una vez quería sembrar trigo y en vez de ir y comprar trigo ya tratado y bien limpio, yo fui a uno de esos grandes elevadores que tenían el trigo y compré trigo. Yo dije, bueno, si es trigo, es trigo. Y lo sembré, creció todo el año, muy bonito. Y en la cosecha cosechamos y lo llevé a los que compran. Y lo revisaron, dijeron, ese trigo no sirve. ¿Qué pasó? Tiene goat grass, tiene zacate de cabra. ¿Cómo es posible? Entonces me acordé de haber comprado la semilla barata para orar. Entonces el que siembra lo que no sirve, ¿qué va a cosechar? Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos. Lo que enseñamos, lo que predicamos. No va a decir, bueno, el hermano fulano dice, ese versículo dice eso, entonces yo lo voy a enseñar igual. Estudie usted. No sean perezosos. Abre sus Biblias. Estudien. Estamos en una época magnífica. Mira, hoy en día, déjenme mostrarles una cosita. Se llama Go Bible. Es una Biblia entera. Puede comprarlo. Le cuesta unos $50. Pero puede comprar en inglés, en español, a su gusto. Mi esposa tiene un inglés, yo en español. Pero le digo eso, hasta se puede conectar al sistema del carro y prender el radio y se escucha la palabra de Dios o por poner el audífono. También, ¿cuántos de nosotros tenemos aquí el teléfono que trae 2 o 3 versiones de la Biblia? No hay por excusa ni por qué decir, pues no tengo tiempo de escuchar la Biblia. Cuando sales en tu carro, mete un CD de la Biblia. Escucha la palabra de Dios cuando estás caminando. De día y de noche el hombre de Dios medita en la palabra de Dios. Y queremos amarlo, apreciarlo. Y nos da fuerza de vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, no queremos ese cizaña. Bueno, estamos leyendo, pero volvemos a la lectura. Cristo le va a explicar porque vinieron y dijeron, explícanos. Queremos entender esa parábola. Dice Jesús en el 37 más bien. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo. El campo es el mundo. La buena semilla
son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. A veces parece que hay más cizaña que buena semilla. El enemigo que la sembró es el diablo. Yo sé que muchos burlan de la idea de que hay un diablo. Muchos burlan de la idea de que hay un Dios. Eso notamos anoche. Pero yo hablé con un hermano que antes era ateo. Antes estudió el ateísmo allá en un país de comunismo. Y él debatía que no había un Dios. Pero el día que se convirtió al Señor, se hizo un cambio total. Y le pregunté, ¿y cómo hablas tú a una persona que dice que no hay Dios? Él dice, yo empiezo a hablar de la conciencia. La conciencia. Porque todos estos ateos recuerdan cuando eran jóvenes que les dolía la conciencia por haber hecho algo indebido. ¿Y de dónde viene la idea que hay algo correcto y moral? Si no viene de aquel que es correcto y perfecto, aquel Dios que puso estas ideas en la mente y en la conciencia de uno. Pero sabemos que se puede cauterizar la conciencia. Pero seguimos leyendo aquí. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Aquí Cristo nos está abriendo los ojos al futuro. Dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Presta mucha atención a eso. Todos. No se van a escapar ni uno. Todos los que sirven de tropiezo. Hace poco un joven me preguntó, ¿podemos beber bebidas alcohólicas? Y le dije, bueno, déjame hacerle una pregunta. Estuve sentado. Dije, ¿está bien si yo me estiro las piernas? Sí. ¿Y qué tal si viene un ciego caminando y yo estiro la pierna y lo hago caer? ¿Está bien? No. El joven mismo contestó, no está bien. Bueno, entonces, quizá yo tengo derecho de beber una cerveza, pero no lo hago, por no dar tropiezo a otro. ¿Qué tal si yo, aunque una cerveza al año, digo, voy a beber si quiero uno, y el día que lo compro en la tienda, un hermano me ve comprando. Hermano Carlos, mira, compra cerveza. Y lo voy a la casa y lo pongo en el refrigerador y llega un nieto. Mi abuelo, mira, toma cerveza. Yo también. ¿Ve el peligro? Es más fácil evitarlo, no hacerlo. Bueno, entonces los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Hay los que dicen que no hay infierno. Bueno, ellos siempre usan la palabra Gehenna, donde afuera de Jerusalén, el lado oeste de Jerusalén, quemaron basura. Y por echar ahí siempre basura, estaba siempre encendida ese lugar de Gehenna, pero lo llamaron Gehenna. Y después Cristo usó esa palabra Gehenna, para hablar del fuego eterno. Pero aquí es otra palabra. Aquí es otra palabra para aquellos que dicen que no, es bueno más un basurero. Aquí dice horno de fuego. ¿Cómo van a explicar eso? Es un horno. Bueno, seguimos. Los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, los justos, ¿qué van a hacer los justos? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
usted y yo debemos oír, prestar atención. Aquel día vamos a resplandecer grandemente y los malos van a estar encendidos en el horno de fuego. Pero aquí decía que será lloro, crujir de dientes en este horno de fuego. No queremos saber nada de eso, pero ya hemos visto entonces la cizaña y cómo trabaja el diablo a través de estos hombres malos. Y aquí vemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya vemos que el diablo está atacando. Muchos jóvenes de la iglesia van a la universidad y ya no regresan a la iglesia, ya no creen, les quitó la fe. Algún maestro malo que burló de Dios, burló de la Biblia. Y vemos que el enemigo ha hecho algo y tenemos que ver qué vamos a hacerle. Dice aquí en la escritura, en Hebreos capítulo 2, versículo 1. En Hebreos 2:1 dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para no desviarnos del camino de la verdad. Entonces, Cristo nos enseña a prestar atención. Cuando usted está manejando en un lugar muy peligroso, presta más atención, ¿verdad? Si está en una carretera ancha, pues quizá no está muy preocupado. Pero si va por las curvas, camino peligroso, hay que prestar mucha atención. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Vamos a prestar atención a las cosas de Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a ver lo que nos enseña el Señor a través del Espíritu Santo, que lo reveló al escritor de Hebreos. Dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, acabo de hablar de capítulo 11, de muchos testigos ahí, muchos hombres de fe, y quizás están hablando de ellos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando yo era joven en el high school, en secundaria, algunos de mis compañeros eran pues los que querían correr en contra de otros, la carrera al pie. Y me acuerdo en la escuela pusieron pesos a los brazos y a las piernas. No importa dónde se fueron estos jóvenes, a la cafetería, subiendo los escalones, ahí andaban con esos pesos. Pero lo que estaban haciendo es haciendo el cuerpo fuerte, aún durante ese tiempo de estudiar. Pero el día de la carrera no los dejaban esos pesos, los quitaban. Bueno, hermanos, estamos en la carrera. Todos hemos andado con pecado. ¿Quién de nosotros puede decir, yo nunca pequé? Pues sería mentira. Todos hemos pecado. Por eso todos necesitamos un Salvador. Pero aquí estamos viendo aquí nos dice, despojemos del peso y del pecado que nos asedia, que nos estorba. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. No va a estar corriendo mirando para acá, mirando para allá. Dice que un entrenador, hace años atrás, vio a un joven nadar. Y ese joven tenía buena capacidad. Y el entrenador lo vio y dijo, cuando tú nadas, así preguntó al joven, cuando tú nadas, ¿a qué estás viendo? Pues quién sabe. Entonces el entrenador dice, me voy a poner en un lado de la piscina, tú vas a nadar de un lado directamente a mí, pero no quita la vista de mí. Y voy a estar aquí con el reloj, a ver cómo puedes nadar. Sacó un récord. ¿Por qué? Antes nadaba mirando para acá, mirando para allá, pero mirando a donde iba, sacó un récord. Bueno, ese joven llegó a ser Johnny Westmuller, que era el campeón de
nadar, pues hombre muy famoso, ¿sí? Muchos años atrás. Pero nos enseña algo. Poner la mira, ¿qué dice ese texto? Puesto los ojos en Jesús. Es muy fácil mirar, el vecino, mira, trae un carro nuevo. Y mira el mío. Entonces, pues yo voy a tener que agarrarme otro trabajito y voy a pagar y voy a comprar un carro mejor que el vecino. ¿Qué es eso? Es quitar los ojos de Jesús y escuchar a Jesús, que podemos estar contentos con lo que tenemos. Nomás esta semana leí para los de tercera edad que si quieres retirar del trabajo debes tener juntado $500,000 en el banco. $500,000, imagínense. $500,000 en el banco para que le pase bien. ¿Y qué dice Cristo? No vas a perder su tiempo tratando de hacerte rico. Dios sabe lo que necesita. Dios sabe que va a tener hambre mañana. Dios sabe que necesita ropa mañana. Dios entiende lo que necesitamos. Y está bien que pedimos, dame lo que necesito. Pero no vamos a tratar de adelantar al vecino. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz no era nada de gozo. No está hablando de que el cruz fue gozo, sino el gozo de salvar almas, el gozo de saber que le iba a ganar almas. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, dice Isaías 53. Quedó satisfecho Cristo cuando ascendió arriba y entregó esa sangre para rescate por muchos pecadores. Por eso tenemos un mensaje bueno. Y Cristo es el autor y consumidor de la fe. Esa fe puede crecer cada día. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió el cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, qué lindo Salvador tenemos. Qué hermoso es seguir uno que ha hecho tanto por nosotros. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, el deber de poner los ojos en Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Fíjese, ahí dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es el texto que acabamos de leer. Y vamos a continuar. Entonces, si vamos a poner los ojos en Jesús, vamos a estudiar su carácter, sus actitudes, sus palabras. ¿Quién es hombre Jesús? Es el camino a Dios. Él es la verdad. No dice Cristo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. No hay 3 o 4 caminos al Padre. Solamente uno es Jesús y su palabra. Por eso, sean buenos estudiantes de las Escrituras, hermanos. No van a ser perezosos nunca en el estudio de las Escrituras. Dedíquense. Pero no me va a decir, bueno, no soy predicador, no soy maestro. No importa. Estudia. Lo que necesitamos hoy en día son jóvenes que estudian las Escrituras con el fin de cambiar sus vidas a la medida de la estatura de Cristo. ¿Cómo sería tener esa medida de Cristo? Todo aquel que está enseñado por Él será perfeccionado. Será como el Hijo de Dios. Qué lindo sería tener actitudes como el Hijo de Dios. Y cuando uno me ofende, que puedo tener la gentileza y el amor de decir, Padre, perdónale, no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que queremos, alcanzar esa estatura. Fíjese aquí, vamos a ver este texto aquí. Cristo enseñó como Dios. Y la razón que enseñó como Dios es porque es Dios. Es Dios con nosotros, nada menos. Y aquí dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida.
Cristo no andaba con 3/4 del Espíritu Santo o 7/8. Dios le dio todo. Cristo decía, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. No, 3/4 del poder. Aquí Dios no da el Espíritu por medida, hablando del Hijo. Las palabras de Dios habló Jesús. Cuando usted y yo quedamos convencidos que la palabra de Cristo es palabra del Padre, con mayor razón queremos estudiarlo. A mí me gusta sacar fotos de cuando sale el sol, con las nubes hermosas. El otro día tomé una foto bien hermosa. Puse un texto bíblico así con pantalla blanca y al siguiente vista era el mismo texto con esa foto que yo había tomado del cielo, hermoso, como trasfondo. Entonces pregunté a los hermanos, les mostré el primer texto, siguiente vista era el mismo texto, pero parecía que era escrito en el cielo. Y les dije, bueno, ¿qué tal si usted hubiera visto esas palabras escritas en el cielo? ¿Prestaría atención? Oh, sí. Bueno, vienen del cielo. Son del cielo. Ahí dice, porque Él que Dios envió, hablando del Hijo de Jesús, las palabras de Dios habla. Y estamos convencidos. Por eso predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Vemos entonces también, Cristo no solamente enseñó como Dios, Él operó como Dios. O sea, sus acciones eran como Dios. Recordamos en Juan capítulo 5, Cristo sanó a un hombre paralítico, estuvo ahí 38 años paralítico, que no había caminado. Bueno, es difícil imaginar no caminar por 38 años. Y Cristo pasa y lo sana. Mira, entonces los judíos se molestaron porque Cristo lo sanó en el día de sábado. Y más que esto, le dijo, toma tu lecho y anda. Y el hombre anda ahí caminando con su camilla y los judíos dicen, oye, es el sábado, tú no puedes cargar tu camilla. Pues aquel que me sanó me dijo, pues ¿quién? ¿Qué te dijo? Pues no sabía qué era. Jesús ya había ido a otro lugar. Después, Cristo encuentra al hombre y le dice, ve, tú estás sanado. No peques para que otra cosa no te sucediera. Y el hombre avisó a los judíos. Es aquel hombre Jesús que me sanó. Entonces los judíos se molestaron mucho con Jesús porque según las tradiciones de ellos, quebró la ley. Aquí dice Cristo, respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Se molestaron más que nunca, porque ahora Cristo está diciendo, el Padre trabaja, yo trabajo. Yo estoy viendo el Padre, yo estoy imitando al Padre en sanar a ese enfermo. Pero, hermanos, Cristo obró. Cristo operó como el Padre, con misericordia, con sabiduría, con amor, se portó. Bueno, también Cristo fue levantado de entre los muertos. Esas son razones para creer en Cristo. Anoche notamos varios milagros que hizo el Señor, pero aquí estamos viendo más razones que tenemos para creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y de edad encarnada. Cristo, cuando entró en el templo en Juan capítulo 2, echó fuera los vendedores. Es fácil imaginar que era un grupito de gente. No, estos hombres están haciendo un mercado, un negocio grande. Y Cristo estorbó ese negocio grande que no agradó al Padre.
Entonces vienen y le dicen, pues los hombres, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. O sea, tú nos echas fuera, ya no podemos vender. ¿Quién te dio esa autoridad? Y Cristo dice, bueno, destruid este templo en 3 días, lo levantaré. Fíjese. Ellos inmediatamente contestaron, porque Cristo está adentro del templo y dice destruir este templo y en 3 días lo levantaré, pero ellos comprendieron el templo de piedra. Pero aquí estamos viendo, dijeron luego los judíos, en 46 años, mira, 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y dice la escritura, cuando sigues ahí, que los apóstoles, después de la resurrección, se acordaron y creyeron. Entonces estamos viendo que Cristo de veras resucitó. No estamos siguiendo un muerto. Puedes visitar la tumba de Mahoma, puedes visitar la tumba de Buda, puedes visitar la tumba de Confucio, pero si visitas la tumba de Jesús, está abierta. No hay cuerpo. Porque después de 3 días, esa tumba está abierta. Gracias a Dios que nos da la esperanza de vida y vida eterna. Hermanos, estamos viendo entonces, dice por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Supongo que la escritura mencionada sería Salmo 16 días. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo que era? Puede ser ese texto o otros. Y creyeron la palabra que Jesús había dicho. ¿Y nosotros? También creemos la palabra que Cristo había dicho. No solamente esa palabra, sino todos. Vienen a mi casa a veces los que dicen, bueno, Cristo no resucitó en el cuerpo, pero vamos a ver lo que dice Cristo. Es bueno notar ese texto, Lucas 24, 39. Es bueno recordar. Porque aquellos que me tocan la puerta, me dicen, bueno, Cristo no resucitó en el cuerpo, nomás en el espíritu. Y me citan 1 de Pedro 3, 18. Pero está mal usado ese texto. Pero aquí, mire lo que dice. Cristo, después de la resurrección, está hablando a los apóstoles. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tócame y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. ¿A quién voy a creer? ¿Una persona que llega a mi puerta y no cree en la resurrección de Cristo en cuerpo? ¿O a Cristo mismo? Cristo está mostrando las manos, el costado, tócame y ve que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Pues hermanos, yo creo que es fácil de ver que es más sabio creer en Cristo que los incrédulos de hoy en día. Estamos siguiendo un Cristo vivo. Y estamos como aquel hombre que tenía en su oficina un letrero, porque hace unos años atrás estaban diciendo, Dios está muerto. Dios está muerto. Y ese señor tenía un letrero en su oficina, decía, Dios no está muerto, le hablé esta mañana. Bueno, si Dios está vivo, muy vivo. Y aquí vamos a ver, la resurrección de Cristo es lo que nos puede hacer creer más en Dios. Tomé ese texto de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Si usted no tiene esa versión, búsquelo. Si usted no tiene varias versiones de la Biblia, cómpralos. Le va a ayudar a entender las Escrituras. Buscan a tener más comprensión de la palabra de Dios. Pero ese texto dice, Pedro, por medio de él, o sea de Cristo, son creyentes en Dios.
que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Nuestra fe en Dios es por la resurrección de Cristo, que lo resucitó. Entonces, bien sabemos en qué creemos. Bien sabemos que la sangre de Cristo es poderoso para rescatarnos. Yo ando muy cerquita a México, vivo ahí como media hora de México. Hay muchos secuestradores que piden rescate, pero Dios pagó el rescate para nosotros a través de su Hijo Jesús. No con dinero, sino con la muerte de su Hijo, con la sangre. Cuando hablamos de sangre, significa muerte o vida, pero en este caso Cristo derramó su sangre, que es para la muerte, y eso es el rescate que pagó por nosotros. Hermanos, cuando arrimamos a Dios, arrimamos con corazón limpio, porque hemos obedecido. Como aquí en primero de Pedro, fíjese, ese texto que acabamos de leer en el versículo 21, si sigues leyendo el 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No está en la pantalla, busquen su Biblia. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, ese es el renacer de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. ¿Cómo está la hierba? Verde, bonito. Pasa la máquina de cortar zacate, se secó. Para la tarde ya está seco. Aquí estamos fuertes, haciendo lo que queremos, y mañana estamos muertos, viejitos. Bueno, aquí dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. El hombre se jacta, pero no va a durar esa jactancia. La hierba se seca, el flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y Pedro termina ese versículo diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, si usted no ha dedicado su vida a Cristo, si usted no ha hecho Cristo su Señor, si usted no ha confesado con su boca, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces ahora? Ahora es el tiempo de salvación, hoy es el día de salvación. Cristo está invitando. Su sangre no ha perdido nada de fuerza. Su sangre es potente para borrar pecados. Pero acabamos de leer, habiendo purificado vuestras almas, versículo 22, 1 de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No la obediencia a una fábula, no a un cuento, a la verdad. Y la verdad es que Cristo sí resucitó, pagó el precio para rescatarnos, y ahora podemos arrimarnos a Dios, acercarnos a Dios con plena fe y confesar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, abandonar el camino malo, o sea, arrepentirse de todo corazón, ser unido con Cristo en el bautismo. Algunos de ustedes, de chiquitos, de bebés, sus padres les bautizaron, entre comillas, y usted está conforme. Pero cuidado, cuando usted estudia la Biblia, nunca se bautizaron a bebés, porque se requiere fe. Imagínense tener un bebé de 2 meses aquí en el brazo. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pues no sabe lo que está diciendo. Imagínense un bebé de 2 meses, Arrepiéntate de tus pecados. ¿Qué pecados? No ha hecho nada. Entonces, si te rociaron cuando era bebé, no te bautizaron. Usted no hizo ninguna decisión de servir a Cristo. Usted ahora tiene que decidir a escuchar esas palabras de Cristo. Pues yo quiero seguirle, pero me cuesta, porque si amo a mi familia más que a Cristo, voy a ser rechazado por Cristo. ¿A quién va a querer servir? ¿A quién va a ser
el rey en el trono de tu corazón? ¿Tú mismo o Cristo? Bájase de ese trono de tu corazón y déle lugar a Cristo. Confiésele, arrepiéntese, sea unido con Él en el bautismo bíblico de ser zambullido en el agua para remisión de sus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y puede tener una vida buena, una vida gloriosa, porque Cristo lo promete.